La gran sala estaba iluminada por candelabros de cristal que colgaban del techo alto, proyectando destellos de luz sobre los rostros expectantes de los presentes. El murmullo de la multitud se mezclaba con el tintineo de copas de cristal, creando un ambiente de sofisticación y tensión al mismo tiempo. En el centro, sobre una alfombra persa de colores profundos, se encontraba el millonario, de pie, con una sonrisa que destilaba confianza y un ligero aire de burla. Su traje perfectamente ajustado resaltaba su porte elegante, y sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y arrogancia, como si supiera que estaba a punto de poner a prueba a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Con un gesto calculado, sacó de su bolsillo una carta de papel grueso y la sostuvo delante de su pecho, inclinándola ligeramente para que todos pudieran verla. «Te daré 1.000.000 si puedes leer esta carta», dijo, su voz clara y firme resonando por toda la sala. Cada palabra estaba cargada de desafío, como un reto lanzado con intención de humillar. La frase flotó en el aire y se extendió entre los invitados como un susurro electrizante. Algunos de ellos sonrieron nerviosamente, otros intercambiaron miradas incrédulas, incapaces de imaginar que alguien pudiera aceptar un desafío tan absurdo. El millonario dejó que la tensión creciera, caminando lentamente entre la multitud, sus pasos resonando en el suelo de mármol pulido. Sus ojos recorrían cada rostro, midiendo la reacción de cada invitado. Era evidente que disfrutaba del control, de la sensación de superioridad que le daba el poder de ofrecer algo tan enorme y al mismo tiempo aparentemente inalcanzable. Su sonrisa se amplió un poco más, y el silencio de la sala se hizo más pesado, cargado de expectativas y de un cierto temor reprimido. Algunos invitados cruzaron los brazos, otros se inclinaron hacia adelante, atrapados por la curiosidad y la ansiedad por ver quién, si alguien, se atrevería a tomar la carta y enfrentarse al desafío. En ese momento, el aire parecía vibrar con la energía de la multitud, todos conteniendo la respiración, esperando un movimiento. Las velas parpadeaban ligeramente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes decoradas con cuadros antiguos y molduras doradas. Cada detalle de la sala parecía enfatizar la magnitud del momento, los candelabros reflejaban la luz sobre los rostros ansiosos, el sonido lejano de un piano en otra habitación creaba una melodía suave que contrastaba con la tensión palpable, y el aroma a perfume caro y vino añejo impregnaba el ambiente. Todo conspiraba para que el desafío del millonario se sintiera aún más grandioso, casi teatral, como si la escena misma hubiera sido diseñada para magnificar su ego. Mientras tanto, el millonario levantó la carta con una mano, como si mostrara un trofeo, y su sonrisa se transformó en un gesto casi cruel. Sus ojos centelleaban con la certeza de que nadie sería capaz de descifrarla. Sus labios murmuraron una risa apenas audible, y luego, con voz más firme, repitió el desafío para asegurarse de que todos lo escucharan: si puedes leerla, 1.000.000 será tuyo. Pero dudo que alguien tenga la inteligencia para lograrlo. Sus palabras no solo eran un reto, eran un juicio, una declaración de superioridad, y cada persona en la sala sintió el peso de su mirada evaluadora, midiendo su capacidad, su valor, su ingenio. Un silencio absoluto cayó sobre la sala después de sus palabras, como si la música y los murmullos hubieran sido absorbidos por la tensión. Todos los ojos se fijaron en la carta, en la mano firme del millonario, y en la persona que finalmente se atrevería a avanzar. Cada respiración se sentía más intensa, cada movimiento parecía amplificado, y la atmósfera estaba cargada de la electricidad de la anticipación. Nadie quería ser el primero en fallar, nadie quería provocar la risa de aquel hombre que parecía tan seguro de su triunfo. Y en ese instante, un ligero crujido de zapatos sobre la alfombra anunció que alguien estaba dispuesto a romper el silencio, a enfrentarse al desafío que tantos consideraban imposible. La sala contuvo la respiración, todos los ojos se fijaron en esa figura, y el millonario se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa llena de confianza y expectativa, listo para ver cómo se desarrollaría el momento que él creía iba a ser su triunfo absoluto. El silencio en la sala se volvió casi insoportable. Todos los ojos estaban clavados en la persona que había dado un paso al frente, y cada respiración parecía resonar como un tambor en aquel espacio majestuoso. Algunos invitados se inclinaban hacia adelante en sus sillas, otros cruzaban los brazos con nerviosismo, mientras los murmullos apagados se extinguían en un murmullo tembloroso. La carta permanecía en la mano del millonario, ligera y frágil, pero cargada de un poder simbólico que parecía retar a cualquiera que se atreviera a tomarla. El desafío flotaba en el aire, suspendido entre la arrogancia del hombre rico y la curiosidad contenida de la multitud. El millonario sonrió con una mezcla de diversión y desprecio mientras observaba a su retador. Sus ojos no parpadeaban, como si evaluara cada pequeño gesto, cada indicio de duda o inseguridad. Sus labios esbozaban una sonrisa que casi se podía oír burlona, y su voz, cargada de seguridad,
cortaba la tensión como un cuchillo invisible. Adelante, inténtalo. Pero recuerda, muy pocos han tenido siquiera la oportunidad de acercarse a esta carta sin fracasar miserablemente. La frase resonó entre los muros adornados con cuadros antiguos y dorados marcos, y por un instante, cada invitado sintió un escalofrío recorrer su espalda. La persona frente al millonario respiró hondo, un gesto tan sutil que muchos casi no lo notaron, pero suficiente para mostrar que estaba consciente de la magnitud del momento. Sus dedos se cerraron suavemente sobre la carta, y su mirada se mantuvo fija, tranquila, mientras recorría con cuidado cada línea de la escritura que parecía intrincada y, para muchos, imposible de descifrar. La sala, en contraste, parecía sostener la respiración, cada invitado atrapado en la tensión de un instante que parecía detenerse en el tiempo. Algunos se inclinaban hacia sus vecinos, intercambiando miradas de incredulidad, otros simplemente permanecían inmóviles, incapaces de apartar la vista de la escena central. El millonario dio un paso hacia adelante, midiendo la reacción de su retador. Sus movimientos eran lentos y deliberados, amplificando el dramatismo del momento. Podía sentir la tensión, y disfrutaba cada segundo. La luz de los candelabros brillaba sobre su rostro, destacando sus rasgos afilados y su expresión confiada. Cada pequeño gesto, cada sonrisa apenas perceptible, parecía diseñado para intimidar, para recordar a todos que estaba en control absoluto. Sin embargo, la calma de quien sostenía la carta empezaba a desafiar esa autoridad. La serenidad en su postura y la determinación en su mirada generaban un contraste que nadie esperaba, un silencio aún más profundo que parecía resonar entre los muros. Mientras tanto, la multitud no podía apartar los ojos de la escena. Susurros apenas audibles recorrían la sala, algunos expresando asombro, otros preocupación. Nadie podía anticipar lo que ocurriría a continuación. La persona frente al millonario levantó la carta con delicadeza, examinando con atención los trazos, los signos y símbolos que para muchos resultaban incomprensibles. Cada instante que pasaba aumentaba la tensión, cada segundo se sentía más largo que el anterior, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse para enfatizar la importancia del momento. Algunos invitados empezaron a cuestionar la seguridad del millonario, preguntándose si alguien podría realmente superar su desafío. Los más escépticos apenas podían creer que alguien se atreviera a intentarlo, mientras que los curiosos sentían un nudo en el estómago, anticipando un fracaso inevitable. El ambiente estaba cargado de energía contenida, una combinación de miedo, excitación y expectación que llenaba cada rincón de la sala. El retador, sin embargo, parecía completamente absorto en la carta, ignorando la presión de la multitud y la mirada penetrante del millonario. Sus labios se movían suavemente mientras leía, sus ojos se iluminaban con comprensión y cada gesto mostraba concentración y calma. La diferencia entre su serenidad y la tensión de los demás era palpable, como un río tranquilo que fluye en medio de un campo de tormenta. El millonario, ahora visiblemente intrigado, inclinó ligeramente la cabeza y sus ojos se estrecharon, intentando anticipar el desenlace. Por primera vez, una sombra de incertidumbre se cruzó por su rostro. Los invitados comenzaron a sentir la posibilidad de lo imposible, quizás alguien sí podía leer la carta. La sala, que hasta ese momento había estado cargada de burla y superioridad, comenzó a transformarse en un espacio de expectación genuina, donde la incredulidad y la esperanza coexistían en cada respiración contenida. La persona frente a él levantó la mirada apenas unos segundos, y en ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo. Cada parpadeo, cada gesto, parecía cargar de significado la escena. Todos en la sala sintieron que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría la atmósfera de arrogancia y burla que el millonario había impuesto. La anticipación era casi tangible, un hilo invisible que unía a cada espectador con la carta y con el momento histórico que estaba a punto de desplegarse. El silencio en la sala se volvió casi insoportable. Todos los ojos estaban clavados en la persona que había dado un paso al frente, y cada respiración parecía resonar como un tambor en aquel espacio majestuoso. Algunos invitados se inclinaban hacia adelante en sus sillas, otros cruzaban los brazos con nerviosismo, mientras los murmullos apagados se extinguían en un murmullo tembloroso. La carta permanecía en la mano del millonario, ligera y frágil, pero cargada de un poder simbólico que parecía retar a cualquiera que se atreviera a tomarla. El desafío flotaba en el aire, suspendido entre la arrogancia del hombre rico y la curiosidad contenida de la multitud. El millonario sonrió con una mezcla de diversión y desprecio mientras observaba a su retador. Sus ojos no parpadeaban, como si evaluara cada pequeño gesto, cada indicio de duda o inseguridad. Sus labios esbozaban una sonrisa que casi se podía oír burlona, y su voz, cargada de seguridad, cortaba la tensión como un cuchillo invisible. Adelante, inténtalo.
Pero recuerda, muy pocos han tenido siquiera la oportunidad de acercarse a esta carta sin fracasar miserablemente. La frase resonó entre los muros adornados con cuadros antiguos y dorados marcos, y por un instante, cada invitado sintió un escalofrío recorrer su espalda. La persona frente al millonario respiró hondo, un gesto tan sutil que muchos casi no lo notaron, pero suficiente para mostrar que estaba consciente de la magnitud del momento. Sus dedos se cerraron suavemente sobre la carta, y su mirada se mantuvo fija, tranquila, mientras recorría con cuidado cada línea de la escritura que parecía intrincada y, para muchos, imposible de descifrar. La sala, en contraste, parecía sostener la respiración, cada invitado atrapado en la tensión de un instante que parecía detenerse en el tiempo. Algunos se inclinaban hacia sus vecinos, intercambiando miradas de incredulidad, otros simplemente permanecían inmóviles, incapaces de apartar la vista de la escena central. El millonario dio un paso hacia adelante, midiendo la reacción de su retador. Sus movimientos eran lentos y deliberados, amplificando el dramatismo del momento. Podía sentir la tensión, y disfrutaba cada segundo. La luz de los candelabros brillaba sobre su rostro, destacando sus rasgos afilados y su expresión confiada. Cada pequeño gesto, cada sonrisa apenas perceptible, parecía diseñado para intimidar, para recordar a todos que estaba en control absoluto. Sin embargo, la calma de quien sostenía la carta empezaba a desafiar esa autoridad. La serenidad en su postura y la determinación en su mirada generaban un contraste que nadie esperaba, un silencio aún más profundo que parecía resonar entre los muros. Mientras tanto, la multitud no podía apartar los ojos de la escena. Susurros apenas audibles recorrían la sala, algunos expresando asombro, otros preocupación. Nadie podía anticipar lo que ocurriría a continuación. La persona frente al millonario levantó la carta con delicadeza, examinando con atención los trazos, los signos y símbolos que para muchos resultaban incomprensibles. Cada instante que pasaba aumentaba la tensión, cada segundo se sentía más largo que el anterior, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse para enfatizar la importancia del momento. Algunos invitados empezaron a cuestionar la seguridad del millonario, preguntándose si alguien podría realmente superar su desafío. Los más escépticos apenas podían creer que alguien se atreviera a intentarlo, mientras que los curiosos sentían un nudo en el estómago, anticipando un fracaso inevitable. El ambiente estaba cargado de energía contenida, una combinación de miedo, excitación y expectación que llenaba cada rincón de la sala. El retador, sin embargo, parecía completamente absorto en la carta, ignorando la presión de la multitud y la mirada penetrante del millonario. Sus labios se movían suavemente mientras leía, sus ojos se iluminaban con comprensión y cada gesto mostraba concentración y calma. La diferencia entre su serenidad y la tensión de los demás era palpable, como un río tranquilo que fluye en medio de un campo de tormenta. El millonario, ahora visiblemente intrigado, inclinó ligeramente la cabeza y sus ojos se estrecharon, intentando anticipar el desenlace. Por primera vez, una sombra de incertidumbre se cruzó por su rostro. Los invitados comenzaron a sentir la posibilidad de lo imposible, quizás alguien sí podía leer la carta. La sala, que hasta ese momento había estado cargada de burla y superioridad, comenzó a transformarse en un espacio de expectación genuina, donde la incredulidad y la esperanza coexistían en cada respiración contenida. La persona frente a él levantó la mirada apenas unos segundos, y en ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo. Cada parpadeo, cada gesto, parecía cargar de significado la escena. Todos en la sala sintieron que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría la atmósfera de arrogancia y burla que el millonario había impuesto. La anticipación era casi tangible, un hilo invisible que unía a cada espectador con la carta y con el momento histórico que estaba a punto de desplegarse.